Muy buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos a una transmisión más de nuestra iglesia Jesucristo es Vida Eterna. Como ya saben, las últimas semanas habíamos estado hablando de atributos de Dios y en esta última semana de agosto nos toca la actividad de Pregúntale al Pastor, así que le damos la bienvenida a nuestro pastor Aldo Lea. Bienvenido, pastor. Buenas tardes, Memo, Dios te bendiga. Buenas tardes, pastor, Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, antes de comenzar esta actividad, vamos a ponernos en manos de Dios. Así que los voy a invitar, mis hermanos, que cierren sus ojos y vamos a orar. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, en esta tarde, Señor, por permitirnos estar aquí en esta tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos a cada uno de nosotros, Señor, estar cada semana realizando estas actividades, Padre, para que pueda llegar a nuestra iglesia. Jesucristo es vida eterna. Amén. Te damos gracias, Padre, por la vida de nuestra iglesia. Te damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de los hermanos que participan en estas actividades, Señor. Te pedimos, Padre, que tú tomes el control de esta actividad, que seas tú, Padre, quien llene nuestra boca de palabra sabia, Señor, que sea sabiduría tuya y no palabra de hombre, Señor. Bendice la vida de nuestros hermanos. Pon en esta tarde un corazón atento, Señor, para que todo lo que el día de hoy hablemos, Señor, sea de mucha bendición para ellos, Padre. Te pedimos, Padre, pues, que tú tomes el control, que tú nos guíes, Padre, y que tú nos bendigas en esta tarde. Y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Sabemos que tenemos un Dios que dentro de sus atributos es amoroso, ¿sí? Amén. Pero la pregunta que nos hacen nuestros hermanos es, si tenemos un Dios que nos ama, ¿aún puede disciplinarnos? Ok. La respuesta rápida es sí. Amén. ¿Recuerdas que hace un mes una de las preguntas que podíamos responder era si nosotros como padres podíamos disciplinar a nuestros hijos, inclusive si fuera una disciplina corporal? Amén. Y nosotros decíamos que sí, porque de la misma forma nuestro Padre Celestial ejerce disciplina hacia nosotros. Amén. Y que de la forma en como nosotros ejercemos disciplina hacia nuestros hijos, nuestro Padre Celestial es el modelo para ejercer esa disciplina, ¿no? Vamos a ir ahí a Hebreos, porque esa era la cita que mencionábamos en la sesión pasada. Hebreos. Quiero recordarla, Hebreos 12, versículos del 5, parte B, hasta el verso número 11. Amén. Amén. Dice así: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, y hay que subrayar lo siguiente, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Entonces, lo que Dios nos dice ahí, dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por mí, ¿no? Amén. En ocasiones nosotros pensamos, cuando Dios nos está disciplinando, como que nuestro espíritu se contrista, pensamos que Dios no nos ama. Y a veces nosotros decimos: pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué tú me disciplinas? Y Dios nos ha dicho que nos disciplina por dos razones. Primero, por nuestro corazón indisciplinado. Amén. Y segundo, por nuestra voluntad indisciplinada. Y en la Escritura nos ha enseñado eso. Por ejemplo, nos enseña en el Éxodo hasta Deuteronomio cómo Él tuvo que disciplinar a su propio pueblo, llevándolo a un desierto para afligirlo, para probarlo, para moldear su corazón, para llevarlo a la obediencia. Amén. Y por eso Él usó la disciplina con su pueblo.
Dios también usó la disciplina con su pueblo en otra ocasión porque su cerviz, o sea, su obediencia se volvió dura. Su corazón se volvió duro y Él usa la disciplina trayendo un pueblo como Babilonia para que los llevara cautivos, para que ellos aprendieran obediencia. Amén. Inclusive a ese propio rey, al rey Nabucodonosor, se volvió un soberbio y Dios lo hizo que en 7 años, en 7 tiempos, él se volviera como un animal del campo. ¿Para qué? Para que aprendiera disciplina. Entonces Dios nos ama, pero tú decías que Dios es amor, pero Dios no es solo amor. Amén. ¿Sí? Dios es más que amor, porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto. Y como dice en nuestro pasaje, Dios hace que nosotros participemos de esa disciplina para que nosotros crezcamos en santidad, para que nosotros crezcamos en obediencia. Porque sí, Dios me ama, pero Dios no es alcahuete, ni Dios es condescendiente conmigo. Dios quiere moldear mi vida, hacerme a su imagen y semejanza. Y de repente Él tiene que pasarme a mí por la prueba, por la disciplina, para que yo aprenda y crezca a través de esa obediencia. Amén. Podríamos decir entonces, pastor, que cuando estamos más lejos de Dios, cuando no queremos saber de Él, cuando no queremos tener una verdadera comunión, cuando no nos congregamos, cuando no leemos la palabra, somos más, más propensos a caer en el pecado y una indisciplina. Amén. De hecho es el testimonio que hemos visto, ¿no? En muchas personas, no por señalar a alguien, pero casi siempre cuando nosotros vemos que si nosotros no aprendemos a disciplinarnos, que eso es un discípulo es alguien que crece en disciplina, a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la iglesia. Si no decidimos nosotros discipularnos a través de esos medios de gracia, Dios va a usar otros medios para que nosotros aprendamos. Viene a mi mente ahorita Jonás, ¿no? Como Dios le dice, ve a Nínive, y él se va a Tarsis. Y él se sube a un barco, y de repente su barco en el mar se comienza a hundir. Así es la vida de muchas personas. Piensan que son suficientemente inteligentes para vivir lejos de Dios, pero Dios va a hundir tu barco. Amén. Y va a enviar al monstruo marino para atraparte y al final de cuentas llevarte a donde Él te dijo que te llevara, a donde Él te dijo que tenías que ir, a donde Él te dijo que tenías que hacer. Dios va a hacer todo. Y si en ocasiones no vienes a Él con cuerdas de amor, Él va a usar otros medios para atraerte a ti, pero de que Amén. Vienes. Entonces lo que tenemos que entender nosotros como cristianos es que muchas de las veces esa prueba puede venir a consecuencia de nuestros actos, ¿no? Amén. Dios nos disciplina no porque Él sea malo. Dios nos disciplina porque nosotros somos malos. ¿Sí? Y cuando Él nos disciplina no es para que nos refundamos o experimentemos el mal como un escarmiento, ¿no? Así como a lo mejor nosotros disciplinamos a nuestros hijos para que ellos tengan un escarmiento, para que vean una consecuencia. Y a veces a nosotros se nos va la mano, o a veces se nos pasan las palabras, se nos afloja mucho la boca. Amén. Y decimos cosas que no a nuestros hijos. Nuestro Dios no es así. Dios no nos disciplina para mal, Dios nos disciplina para bien. Amén. Para sus propósitos. Y Él no va a hacer que tú te hundas en la maldad, sino Él va a hacer que tú aprendas de tu maldad, que es diferente. Y en muchas ocasiones Dios nos da como nosotros decimos, una sopa de nuestra propia medicina, ¿no? Una prueba de tu maldad para que escarmientes y veas las consecuencias de tu maldad. Amén. 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 Pues entonces tenemos que saber mucho de nuestro Dios, ¿no? Para poder entender cómo nos va a disciplinar. Poder entenderle que no solamente, como tú decías, es una palabra de pura bendición, ¿sí? De todo positivismo, todo alegría, todo gozo, sino que también hay palabra donde nos inculca a hacer las cosas bien, ¿no? A no equivocarnos y a que no caigamos en tentación, ¿no? Ese es el propósito de la palabra de Dios. Amén. Dios espera que nosotros reflejemos su imagen, y es por eso que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y para formar su imagen en nosotros,
¿qué tiene que hacer? Disciplinarnos. Amén. Porque naturalmente nosotros no tenemos su imagen. Y hay muchas cosas en nuestra vida que no le dan gloria y no reflejan lo que Él es. Entonces cuando Dios saca el cincel y dice, yo te voy a moldear. Amén. Y vas a quedar como yo quiero que quedes, no como tú quieres ser. Por eso siempre hemos dicho, Dios no nos ama tal como nosotros somos. Dios nos ama haciéndonos como Él es. ¿Sí? Dios ¿para qué nos llamó? ¿Para quedarnos como estamos? No. Entonces, eso es algo que no tiene propósito. Dios nos llamó para ser como Él es, para crecer en obediencia, en santidad, en amor. Y esa es una enseñanza, lo que ahorita nos estás diciendo, para atesorarla a nosotros mismos y hacerlo con nuestros hijos, ¿no? Se me viene a la mente el versículo de instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él, ¿no? Amén. Así como Dios nos ama, nosotros también tenemos en cierta manera que disciplinar a nuestros hijos, pero siempre, como nosotros tenemos que ser imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que hacer las cosas como padres con el ejemplo, ¿no? Amén. Como el ejemplo para que nuestros hijos desde pequeños pues sigan una buena dirección y cuando tengan la edad ya de madurez, pues sigan por el mismo camino, ¿no? Que nosotros le enseñamos, que es seguir la palabra. Amén. Amén. Nuestros hijos van a caminar el camino que nosotros caminamos. Amén. Nuestros hijos no van a caminar en un camino donde nosotros no caminamos. Es así de sencillo. Amén. Nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros le digamos. Nuestros hijos van a hacer lo que vean que hacemos. Amén. Que es diferente. Porque en ocasiones queremos que hagan lo que le decimos. Por ejemplo, hijo, comprométete con Dios. Hijo, teme a Dios. Hijo, ama a Dios. Pero tú le dices eso a tu hijo, pero tu hijo no ve que tú lo haces. Así es. Entonces tu hijo no va a hacer lo que tú le dices, tu hijo va a hacer lo que ve en ti, que eso es más poderoso. Así es. Amén. Bueno, ya está contestada la primera pregunta. Amén. Vamos a ir con la segunda pregunta, que dice, si yo soy, ¿cómo puedo saber que yo soy escogido por Dios y que voy a ser salvo? Amén. Esa es una buena pregunta. Amén. Vamos a hablar de la predestinación. ¿Cómo Memo logró saber que Dios lo estaba llamando a salvación? Para eso vamos a hacernos 3 preguntas y vamos a usar, como siempre, la Biblia. Lo primero es, yo quiero que todos nosotros reflexionemos esto. Primero, ¿tú te has podido dar cuenta que Dios te ha buscado, que Dios te está llamando? ¿Por qué? Porque lo primero para que tú puedas ser salvo no es que tú busques a Dios, sino que Dios te busque a ti. Amén. ¿Sí? Dios, desde que el hombre pecó, fue y le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? No, Adán fue y le dijo, Dios, mira, yo hice esto y eso. No, fue Dios el que fue a Adán. Y esa es la historia del hombre. Amén. Dios es el que sale a buscar a sus escogidos. Entonces lo primero que nosotros nos deberíamos de preguntar para saber si Dios nos está llamando a la salvación es, ¿realmente tú crees que Dios te está llamando? ¿Realmente tú has visto cómo Dios ha hecho muchas cosas para buscarte, para que tú lo encuentres? Amén. Porque en ocasiones nosotros pudiéramos pensar así, ¿cómo sé que Dios me está buscando? Pues date cuenta, mira a tu alrededor. De repente ve que alguien te está compartiendo este canal para que veas la predicación. De repente ve que alguien te está compartiendo este canal para que veas esta enseñanza. ¿Tú crees que la persona que te lo está compartiendo es porque ella quiere que tú aprendas o es Dios mismo que está orquestando todas las cosas para que tú le conozcas? Amén. Es lo primero. Lo segundo es lo siguiente. Dios, cuando busca a sus escogidos, Dios llama a los muertos a vida. ¿Qué quiere decir eso? Dios despierta en nosotros un deseo por Él. Dios despierta en nosotros una necesidad, una inquietud hacia Él. Por ejemplo, en 19 años de mi vida, sí, 19 años. En 19 años de mi vida yo nunca tuve una inquietud por Él. Nunca tuve una necesidad, nunca tuve un deseo por Él. Pero un 31 de agosto del 2006, Dios despertó mi corazón hacia Él. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que hacer como hizo con Lázaro. Un muerto le tiene que decir, Lázaro, ven fuera. Y Dios sí te va a buscar, pero Dios te va a llamar. ¿Y cómo sabes que Dios te está llamando? Porque está despertando en tu corazón ese deseo hacia Él, esa inquietud, esa necesidad, ese deseo de estar a cuentas, ese deseo de que tú mismo sabes que tu vida tiene que ser diferente. Amén. ¿Por qué? Porque Dios llama a los muertos a vida. Y lo tercero es,
si tú te has dado cuenta que Dios ha orquestado todas las cosas para que tú le conozcas. Amén. De repente tú te das cuenta, voy a poner un ejemplo, que llega alguien, toca tu puerta y te quiere compartir un tratado, te quiere compartir un pasaje y tú le cierras la puerta, ¿no? Y después alguien te escribe en tu celular y te manda un WhatsApp, un mensaje, un texto bíblico y tú no le contestas. Y después llega alguien, un familiar, y tú te enteras que él ya es cristiano y te quiere compartir y tú no le contestas, pero en la noche tú le dices a Dios, Dios, yo quiero que tú hables a mi vida. Y Dios te puede decir, pues yo ya te estoy hablando. Tú me cerraste la puerta, tú ignoraste el mensaje y tú no quisiste atender a ese hombre. ¿Quién crees que los envió? ¿Ellos? Yo soy lo que estoy haciendo. Entonces, si tu respuesta es, por ejemplo, si tu respuesta es, sí, yo me he dado cuenta que Dios me está llamando. Si yo me he dado cuenta que Dios me ha estado buscando de diferentes medios. Si tu respuesta es sí, yo me he dado cuenta que en mí Dios ha puesto ese deseo, esa necesidad, esa inquietud de Él. Y también dices, también me he dado cuenta que a mi alrededor han pasado cosas para que yo conozca a Dios. Entonces, déjame decirte que Dios te está buscando para que tú seas salvo. ¿Dónde dice eso? En Romanos, capítulo número 8. Y eso lo vas a leer tú. Romanos 8. Verso 29 y 30. Amén. La palabra de Dios dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Hay un grupo de personas en todo el mundo que existe y que va a existir, que Dios ya tiene predestinadas para salvación. Digamos que hay un evento a la cual ellos ya tienen una invitación. Ellos no se tienen que invitar. Amén. Dios ya los predestinó. Pero después dice, en el verso número 30, a los que antes predestinó, a estos también llamó. Mira, si tú y yo estamos aquí, es porque antes ya había una invitación para nuestra vida. Pero Dios envió a sus mensajeros para entregarnos el mensaje y para llamarnos a Él. Si Dios simplemente no quisiera que tú y yo estuviéramos aquí, Él no hubiera hecho nada para que nosotros hubiéramos sido llamados. Amén. Entonces, ya hay una invitación para tu vida. Ahora ve si Dios te está llamando. A los que predestinó, a estos también llamó. Después dice, a los que llamó, a estos también justificó. ¿Justificar en qué? La justificación que es en Cristo Jesús. ¿Eso cómo viene? Cuando tú escuches el Evangelio, cuando tú escuchas el mensaje, cuando ya ves que Dios te está hablando a través de la palabra, cuando tú ves a un hombre que está hablando en un púlpito, no es el hombre que te está hablando, es Dios que te está hablando. Dios quiere llevarte a justificación y dice después, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, tal vez hay una persona ahorita que dice, oye, yo sí tengo esa invitación, yo sí soy predestinado. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que Dios me está llamando. Dios ya me está llamando, está enviando sus mensajes, está enviando sus mensajeros. Dios quiere justificar, trae justificación a mi vida a través del Evangelio. ¿Para qué? Para glorificarme, que ese es el propósito. Amén. Entonces, si tú ahora puedes ver que Dios ha hecho eso, tu corazón se debe llenar de gozo. Pero como decíamos hace rato, si tú has visto que Dios lo ha hecho con mucha paciencia, con mucho amor, con cuerdas de amor, y te está trayendo y te está diciendo, ven a mí, por decirlo de alguna forma, por las buenas, ve a Él. Porque si no son con esos brazos de amor, Él usará otros medios, quizás más importantes, más apremiantes, pero Dios siempre llama a sus escogidos. Amén. Dios no nada más desea que nosotros seamos salvos, Él obra para que nosotros seamos salvos. Entonces, si tú te has dado cuenta que Dios está obrando para que tú le conozcas, para que tú llegues a la salvación, llegue a tu vida, ve a Él. Amén. Amén. Ok, ahora, como paréntesis, tal vez una persona pudiera pensar, una persona que es muy mala, que ha cometido muchos errores, que a lo mejor piensa que su vida no tiene remedio, esa persona pudiera pensar, ¿y a mí cómo será que a mí Dios me llama? Bueno, Dios no llama ni porque tú seas el más malo, ni porque tú seas el más bueno. Amén. Porque esto es solo por gracia.
Amén. Porque el más malo pudiera pensar que él no se merece perdón. Y el más bueno pudiera pensar que él no necesita la salvación. Pero la Escritura dice que no hay justo ni aún uno. Amén. No hay ni un justo. No hay quien ame a Dios, no hay quien tema a Dios, dice la Escritura. Es por eso que Dios sale a buscarte. Amén. ¿Okay? Entonces, si tú crees que eres una persona muy mala o que has cometido muchos errores y que por eso la salvación no puede venir a tu vida, déjame decirte que es por gracia. Y si tú piensas que eres una persona muy buena, muy moral, muy correcta y que por eso no tienes que buscar a Dios, déjame decirte que también es por gracia. Amén. No es por obras. Amén. Siempre he entendido que hay personas que a veces a través de una tribulación se llegan a acercar a Dios, lo llegan a conocer. También he entendido que hay personas que nunca tienen ninguna tribulación, ningún problema y se acercan a Dios. Amén. Y hay otras personas que su vida vive llena de tribulaciones y nunca se acercan a Dios, ¿no? Pero creo que algo importante que nosotros como cristianos tenemos que entender cuando somos escogidos, cuando Dios nos habla a nuestro corazón y queremos formar parte de su mundo, que es importante conocerlo, ¿no? Conocerlo, no conocerlo desde el punto de vista que quiero que Dios haga para mi vida, ¿no? Porque a veces eso causa una confusión en la mayoría de los cristianos, que cuando tienen una problemática y sienten que Dios no los escucha, no les responde, pues pareciera como que se cansan, ¿no? Y entonces quieren probar, ¿no? Ponías mucho un ejemplo que son como nubes, ¿no? Que son inconstantes y andan de aquí para allá, ¿no? Entonces creo que como cristianos nosotros debemos de entender que primero tenemos que escuchar su llamado, pero también tenemos que conocerle al 100 para saber cuál es la perfecta voluntad que tiene en nuestras vidas, porque luego la voluntad que nosotros buscamos no es la de Dios y mucha gente llega a sentirse triste o a decir que no era lo que buscaba, ¿no? Entonces creo que es importante esa parte, ¿no? Que como cristianos entendamos el llamado, pero también que sigamos conociéndolo, porque nunca terminas de conocerlo, nunca terminas de saber su palabra y lo que Él quiere para tu vida, ¿no, Amén. Pastor? Hay un llamado, pero ¿qué crees que cambió la vida de Pedro o la vida de Pablo? Dos llamados diferentes. Un día Pedro estaba remandando las redes en un barco y llegó Jesús y les dijo a él y a su hermano Andrés: síganme y yo les voy a hacer pescadores de hombres. Amén. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos escucharon un llamado, pero nada más un llamado. ¿Qué hicieron? Le siguieron. Amén. ¿Y cuál fue la mejor experiencia del seguirlo? Conocerle. Amén. Conocer a Jesús para Pedro, Andrés y otros discípulos fue la experiencia más grata de su vida. Por eso, ¿dejaron de tener problemas? No dejaron de tener Amén. Problemas. Incluso Pedro murió crucificado de cabeza, ¿no? Él se sintió indigno de morir como su Señor. Es decir, la experiencia más grata para nosotros es escuchar ese llamado para nuestra vida, después seguirle y después conocerle. Amén. Porque el conocerle nos va a preparar para todos los eventos de nuestra vida. Así es. Ahora, Jesús fue a Pedro, como decíamos, él estaba remendando las redes, pero también fue a un hombre que se llamaba Saulo y no lo agarró remendando sus redes. Lo agarró siendo enemigo de la cruz, siendo enemigo del evangelio. Y a ese el llamado no fue tan bonito, ¿no? Lo tira de un caballo, lo deja ciego y le dice: yo te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por causa del evangelio. Tú ves el mismo llamado hacia la misma dirección que la salvación, pero diferentes circunstancias. Y así es nuestra vida. Tú tuviste un llamado, tú decidiste seguir a Cristo, pero tus circunstancias van a ser diferentes a las mías. Yo también tuve un llamado y yo decidí seguirlo, pero Dios va a obrar de una manera contigo y Dios va a obrar de una manera conmigo. Lo mejor que podemos hacer tú y yo es conocerle. Amén. Porque eso es lo que va a cambiar nuestras vidas. Amén. 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 Bueno, ya quedó contestada esta segunda pregunta y viene una
una tercera pregunta que a mí me gusta mucho, siempre cuando hablamos del Espíritu Santo, porque vivimos en tiempos donde algunas enseñanzas confunden a los hermanos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a nuestras vidas? Y me gusta mucho porque como sabemos o hemos escuchado nosotros como cristianos, a veces hay enseñanzas falsas que nos llevan a tener un conocimiento que no es el correcto, ¿sí? Si tú hablas lenguas, vas a estar lleno del Espíritu Santo y vas a ser una persona que tienes la oportunidad de tener una comunión mucho mejor que muchas otras porque hablas lenguas, ¿no? Cuando eso sabemos que no es lo correcto. Entonces, me gusta mucho esa pregunta. ¿Qué nos puedes decir, pastor? Ok, vamos a manejar las diferentes opciones que manejan diferentes grupos. Amén. O denominaciones cristianas. Algunas denominaciones dicen que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nosotros recibimos a través de una oración que se llama la oración del pecador a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. En ese momento viene el Espíritu Santo a nosotros. Amén. Solamente por decir una oración. Ya Jesús es nuestro Salvador y ya tenemos salvación. Solamente por decir una oración. Amén. Un grupo dice eso. Otro grupo dice que no, que es cuando nosotros nos bautizamos. Amén. Que cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo, el Espíritu Santo es cuando entonces viene a nuestras vidas. Entonces, para tener el Espíritu Santo es necesario bautizarnos. Amén. Según otro grupo. Otro grupo dice, como tú decías, que la evidencia que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo no es ni que lo confesamos como Señor y Salvador, no es ni que nos bautizamos, sino que nos bautizamos en el Espíritu en fuego cuando nosotros hablamos lenguas. Así es. Entonces ya es ahí un asunto de elección. Si tú no hablas lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo, sigues igual de muerto, eres eres alguien no convertido posiblemente. Ese es el tercer grupo. Y el cuarto grupo dice que no, tú no tienes que hacer ninguna de las otras tres cosas, no tienes ni que hablar en lenguas, no te tienes ni que bautizar y no tienes que decir ni una oración, solamente lo tienes que desear. Tienes que decirle, Espíritu, ven a mí, y el Espíritu pues, te obedece, ¿no? Y el Espíritu ya viene a ti, sin que tú hagas nada. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Amén. ¿Okay? De esas cuatro opciones. Efesios, capítulo número 1. Efesios, capítulo número 1. Versículo 13 y 14. ¿Ya lo tienes? Amén. 13 y 14. 13 y 14. Amén. Dice así: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, mira qué pasó. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué necesitó? ¿Qué dice Pablo que necesitaron los efesios para recibir el sello del Espíritu Santo? Primero, en el cual ustedes, dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pensemos en Pentecostés. Ahí están un grupo de 120 hermanos, incluyendo los 12 discípulos, los 12 apóstoles, ya escogiendo a Matías, y vienen sobre ellos lenguas de fuego y reciben el Espíritu Santo. Amén. Porque ese grupo de 120 personas, incluyendo a los 12 apóstoles, recibieron el Espíritu Santo, porque antes ellos escucharon la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y creyeron en el evangelio. Y es entonces cuando después en Pentecostés viene el Espíritu Santo a su vida. ¿Por qué vino el Espíritu Santo a la casa de Cornelio? Por ejemplo, cuando Pedro va y predica a los gentiles, cuando se dan cuenta que Dios ya abrió la puerta para los gentiles, Pedro les está predicando a Cornelio y ellos oyen la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, creen en el evangelio, y dice la Biblia que viene el Espíritu Santo sobre su vida.
Solamente cuando viene el Espíritu Santo hacia nosotros, nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas personas pueden hacer una oración, pero no creer en el Evangelio. Muchas personas pueden repetir lo que yo les diga, sin creer lo que yo les estoy repitiendo que digan. ¿Sí? No es importante repetir una oración, es importante creer en el Evangelio de Jesús. Eso es lo importante. Amén. Entonces, cuando tú crees en el Evangelio, cuando tú escuchas el Evangelio, dice Pablo, tú eres sellado por el Espíritu Santo de la salvación. Entonces es cuando vemos que muchos hermanos reciben el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da fuerza para seguir adelante. A través del bautismo, dice la Escritura que muchos eran bautizados y que ni siquiera tenían el Espíritu Santo. Amén. Un ejemplo es Simón el Mago, cuando está con Felipe en Samaria. Él, según se convierte, él, según se bautiza, él ve el poder del Espíritu y él saca una lanita que tenía ahí guardada de que antes era brujo y le dice a Pedro, yo quiero ese poder. Y Pedro le dice, tú no tienes parte ni suerte con esto. Aunque te hayas bautizado, aunque estés con Felipe, tú no tienes parte ni suerte con esto, porque en hiel de amargura estás y en prisión de cadena estás. Aunque eres bautizado, no tienes este poder que es el poder del Espíritu Santo. Y más adelante Pablo encuentra a otros discípulos y le dice, ¿ya son bautizados? Sí, nosotros fuimos bautizados y recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron. Y ellos dijeron, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por qué? Porque no habían oído el Evangelio. Habían oído un Evangelio, pero no el Evangelio. Y es por eso que Pablo primero les predica y los bautiza, y entonces reciben el Espíritu Santo. Okay. Entonces, eso de la lenguitis, yo le llamo lenguitis, de que necesitas hablar en lenguas, tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque tú antes de hablar en lenguas, tú ya puedes tener el Espíritu Santo. Y Dios te puede dar más dones que solamente hablar en lenguas. Amén. ¿Sí? Entonces, esa es la evidencia bíblica. El Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando oímos el Evangelio, cuando creemos el Evangelio. Por eso es importante que nosotros crezcamos en el Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos en el Espíritu. Es ahí nuestra responsabilidad, llenarnos del Espíritu. Nosotros oramos y le decimos a Dios, Dios, yo quiero ser lleno del Espíritu. Pero ¿qué es llenarme del Espíritu? Es llenarme de su presencia. Como decíamos en la sesión pasada de la omnipresencia, ¿no? Es llenarte de su presencia, es buscar tiempo con Él, es dedicarle tiempo a Él, es llenarte de su palabra. Amén. Amén. Es crecer en obediencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que vas a ser lleno del Espíritu. No solamente porque tú se lo estés pidiendo, sino porque tú estás accionando tu vida para ser lleno. Entonces, lo que tenemos que entender todos los cristianos es que no por llamarnos cristianos tenemos el Espíritu Santo, ¿no? No. Y entiendo que ese Espíritu Santo, como bien lo explicas, es el que va a llegar a nuestras vidas y nos va a permitir que sigamos por un buen camino, ¿no? Nos siga apartando de todas las cosas que a lo mejor vienen de tentación a nuestras vidas, y entonces interviene el Espíritu Santo en nuestras vidas, y tú, porque ya sabes que eso no lo tienes que hacer, el Espíritu Santo está haciendo que tú no cometas alguna atrocidad o algún acto pecaminoso que pueda quitarte esa verdadera comunión que tú tienes con Dios, ¿no? Amén. ¿Cuál es la evidencia que tienes el Espíritu Santo en tu vida? Que hay una obra sobrenatural en ti, porque el Espíritu Santo es algo sobrenatural en ti, que ya no vives naturalmente. Por eso Pablo decía en Efesios 4, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La idea que está ilustrando Pablo es esta: cuando uno se emborracha, hace cosas que no haría cuando está en su juicio. Amén. Yo creo que muchas personas pueden dar testimonio de eso, que mientras están embriagados hacen cosas que no harían en su juicio. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y tú estás movido por su poder, tú vas a hacer cosas sobrenaturales en tu vida, como tu conversión, como tu transformación, como los dones. Es una obra sobrenatural, no solamente es una sensación que alguien puede decirme a mí que lo tiene por danzar, que no nada más es una sensación que alguien lo tiene una semana y a la otra semana pues como que el Espíritu Santo se le fue la señal y a la tercera semana ya volvió la señal. No, el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo es algo constante en tu vida. Amén. Amén. Entonces es una obra sobrenatural que no depende de ti. Entonces, ¿cómo yo puedo ver que alguien está lleno por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo da frutos. Amén. Entonces, parte importante de nosotros predicar
¿por qué predicamos? Para ser llenos del Espíritu Santo. Porque dice ahí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo. O sea, cada vez que yo oigo la palabra, el evangelio, ¿qué estoy haciendo? Alimentando mi espíritu. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo estoy creciendo en el espíritu. Y obviamente que no va a ser lo mismo una persona que nunca escucha la palabra, que nunca se alimenta de la palabra. ¿Cómo va a ser una persona espiritual? ¿Cómo va a crecer en el espíritu si no se está alimentando de lo que el espíritu nos dio? Entonces, nosotros en nuestra congregación no condicionamos la obra del espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Yo nunca le digo a un hermano, para que tú puedas tener el Espíritu Santo, te tienes que bautizar. No, porque el Espíritu Santo puede hacer una obra sobrenatural en él antes de bautizarse. Amén. Yo nunca le voy a decir a alguien, para que tú tengas el Espíritu Santo, tienes que hacer la oración del pecador, tienes que recibirlo y repetir conmigo estas palabras, porque puedes repetir esas palabras y no creerlas. El Espíritu va a traer la fe en él, va a traer la convicción en él a través de la palabra. Yo tampoco voy a decirle a mis hermanos en la congregación, mis hermanos, los que se hablan en lenguas, quédense conmigo, vamos a orar por los otros pecadores que no alcanzan el nivel espiritual como nosotros, vamos a orar para que ellos sí hablen en lenguas y sí tengan el Espíritu Santo. No, amén, porque eso es condicionar la obra del Espíritu y amén, nosotros no podemos hacer eso. Amén. 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 Entonces, cuando nos digan, lo ponías una vez en unas semanas atrás de ejemplo, que decías que no podríamos llegar a una congregación, escuchar las alabanzas, decir que nos llenamos del Espíritu únicamente porque remolinamos, brincamos, nos tiramos, vomitamos, hablamos en lengua, cenamos, y decir que estamos llenos del Espíritu Santo, pero salimos y seguimos siendo las mismas personas que somos hasta antes de entrar a una congregación, ¿no? Entonces, tenemos que entender que eso no es llenarse del Espíritu Santo, ¿no? Y es bueno que lo comentes, porque a veces nos dejamos guiar o nos dejamos engañar por esa falsa doctrina. Amén. Amén. Más en estos tiempos, la gente se llama sensacionalista, quiere show. La gente quiere show, ¿no? Amén. Por eso está buscando a lo mejor la iglesia donde tengan el mejor grupo de alabanza, la iglesia más bonita, la iglesia donde el culto sea el más entretenido, pero eso no necesariamente va a edificarte en tu vida espiritual. Amén. Tú tienes que buscar una congregación, una iglesia local donde tú crezcas en el Espíritu, donde tú seas edificado a través de la palabra, que tú veas que es la palabra que se enseña en ese lugar, que tú veas que tú puedes recibir el discipulado hacia tu vida, es decir, que tú puedas ser enseñado por la palabra, porque al final de cuentas no buscamos emociones. Amén. Buscamos una transformación y las emociones no nos transforman, el Evangelio sí nos transforma. Amén. Bueno, vamos con la tercera pregunta. Sí, ¿verdad? Cuarta pregunta, perdón. Yo te la estoy contando. Ok. Esta pregunta, yo creo que los que buscan esta respuesta son todos aquellos que en algún momento de sus vidas han perdido a un ser querido. Amén. Amén. Y que quieren saber si en algún momento volveremos a encontrar a ese amigo, a ese familiar, el día que nos toque partir también a nosotros al cielo. Amén. Amén. Entonces, ¿nos volveremos a encontrar en algún momento con nuestros seres queridos o amigos, pastor? O los reconoceremos, ¿no? O los reconoceremos. Ok. Creo que para muchas personas es una inquietud y para otras es un temor. Porque si hay algo que al hombre le cause miedo es la muerte. Amén. Pero Dios nos ha librado del aguijón de la muerte. Y en toda la Biblia nos ha enseñado cómo es esa vida que nos espera. Y en esa vida que nos espera, por supuesto que nosotros reconoceremos a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. ¿Por qué? Primero, porque tendremos nuestra identidad, tendremos pleno uso de conciencia, tendremos memoria, tendremos recuerdos. Y eso involucra en muchos aspectos. Vamos a empezar, vamos a desglosarlo, el por qué nosotros decimos que sí podremos hacerlo. Primero, lo que primero pasará cuando nosotros morimos, en 2 Corintios 5:10 dice que todos nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hemos hecho en la carne, en este cuerpo,
sea bueno o sea malo. Para poder dar cuentas, ¿qué necesitas? Primero, uso de conciencia. Imagínate que yo voy a dar cuenta y Dios me dice en el tribunal de Cristo: dame cuentas de tu mayordomía con tu esposa. Y que yo le diga: ¿y quién es mi esposa? Yo no me acuerdo quién es mi esposa. Eso sería absurdo, ¿verdad? O ya me divorcié, ¿no? Dios necesita, o yo necesito, tener pleno uso de conciencia de quién soy yo y qué es mi vida pasada. Imagínate que Dios me diga: dame cuentas de tus hijos. Tuviste 2 hijos, Luca y Levi. Y yo le diga: ¿y ellos quiénes son? Entonces, primero vemos que el primer paso es estar delante del tribunal de Cristo y dar cuentas. Y para eso se necesita, primero, que yo entienda quién soy yo soy alto. Segundo, que tenga pleno uso de conciencia de mi vida pasada. Tercero, que yo tenga recuerdos y tenga memorias. Es lo primero que va a pasar. Lo segundo es que yo seré transformado en un ser celestial. Pero no porque yo sea transformado en un ser celestial significa que Aldo ya desapareció. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay testimonios de hombres que murieron siglos atrás. Por ejemplo, Jesús habló con Moisés y con Elías en el monte de la transfiguración. ¿Cómo Moisés sabía que era Moisés y cómo Elías sabía que era Elías? Es decir, ellos tenían pleno uso de su conciencia, de su realidad y de su identidad. Después Jesús le promete a sus discípulos que ellos se sentarán sobre 12 tronos, ¿no? Imagínate que Pedro muere y va al cielo, y Pedro no sabe ni siquiera quién es Pedro o quién es él, y se sienta sobre un trono y dice: ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo quién soy, no? Entonces, segundo, nosotros seremos transformados en seres celestiales, pero no olvidaremos los seres terrenales que nosotros fuimos. Yo seré Aldo en el cielo, tú serás Memo en el cielo. Amén. Amén. Eso es lo segundo. Lo tercero, dice, hay una promesa que después descifraremos, que Dios nos va a dar una piedrecilla y en ella un nuevo nombre que solamente conoce el que lo lee. Eso después lo hablaremos. Pero vamos bien ahí, ¿no? Tendremos identidad, conciencia, memoria y recuerdos, porque vamos a dar cuentas. Seremos transformados en seres celestiales, pero la evidencia bíblica es que aunque seremos seres celestiales, conservaremos nuestra identidad terrenal. Memo, Aldo. Tercero, en un plano de la eternidad, nosotros vamos a poder tener memoria de nuestros padres y de nuestros hermanos y de nuestros hijos. ¿Quién lo dijo? Jesús. En Lucas, capítulo número 16. Amén. ¿Ya llegaste ahí? Versículo del 22 al 31. Lo vamos a leer, está un poquito largo, pero vale la pena. Dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, esto es al cielo, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate, mira muy bien, memoria, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre. Él recuerda a su padre, porque tengo 5 hermanos, recuerda a sus hermanos, para que les testifiquen, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Entonces vemos que en el plano de la eternidad, en la gloria, esta historia que nos narra Jesús es una historia real. No tiene como énfasis hablar de Lázaro, sino hablar del rico. Y nos está diciendo Jesús que en el plano de la eternidad, nosotros que tenemos memoria de nuestra vida. Por eso Abraham le dice: acuérdate cómo fue tu vida. Tú en tu vida tuviste bienes y Lázaro, pobrecito, tuvo males.
Pero él ahora es consolado aquí y tú estás siendo atormentado, y él recuerda a su padre. Entonces, ¿en la eternidad vamos a recordar a quiénes fueron nuestros padres? Claro que vamos a recordar a quiénes fueron nuestros padres. Y segundo, recuerda a sus hermanos. Posiblemente era soltero, ¿verdad? Porque no recuerda, bueno, a lo mejor olvidó a su esposa, ¿no? Pero lo más probable es que era soltero, porque no recuerda ni a su esposa ni a sus hijos, pero sí a sus familiares, a su núcleo familiar. Entonces, esa es una evidencia. En el plano de la eternidad tenemos recuerdo de nuestra vida pasada, quiénes somos, lo que vivimos, quiénes fueron nuestros padres. En este caso, este hombre dice, quiénes fueron mis hermanos. Entonces, ¿nosotros lo podemos recordar en el cielo? Jesús dice, nos enseña en esta historia que sí. Ahora, aquí hay algo que yo quiero apuntar también. Nosotros tenemos un sentimiento, como tú decías, cuando alguien muere, que posiblemente esa persona nos está cuidando en los cielos, ¿no? Cuando nosotros pasamos a un plan celestial, lo terrenal ya no existe para nosotros. Nosotros no estamos cuidando a nadie en el cielo. Nosotros no estamos al lado de nadie. A lo mejor nos llena de consuelo, porque yo así lo veo. A muchas personas nos llena de consuelo pensar que nuestro ser querido sí nos está viendo, que nuestro ser querido sí está al pendiente de nosotros, o sí está escuchando, ¿no? Inclusive muchas personas por remordimiento visitan tumbas, ¿no? Ahora ya va a ser Día de Muertos, ¿no? Que festejan aquí en México y le ponen el pancito que le gustaba o el platillo que le gustaba y todas esas cosas, porque hay un sentimiento de pérdida. Pero nada, todo eso es en vano, porque los que han muerto han sido transformados a seres celestiales y ya no tienen conciencia de este mundo, están ajenos a este mundo. Por eso Abraham le dice al rico, hay una gran cima, hay una gran cúspide entre ustedes y nosotros, y tú no vas a salir de ese lugar. Y le dice también que Lázaro tampoco puede salir de ese lugar, ni los muertos se pueden levantar a anunciarle algo a los vivos. Por eso él le dice, a Moisés y a los profetas tienen, o sea, la ley, que a ellos escuchen. Entonces, si tú quieres hacer algo por tu familiar y disfrutar de su presencia, no esperes que estés con él en el cielo, porque sí estarás, pero quién sabe si estarán juntos. ¿Sí? Que hacer las cosas bien, ¿no? Y ahorita para allá vamos a ir. ¿Por qué? Ya vimos las tres cosas, ¿no? Daremos cuentas, tendremos identidad, allá tenemos uso de conciencia. 4. Aunque nosotros estaremos en el cielo y estaremos con nuestros familiares, por gracia, ojalá que así sea, nosotros no solamente tendremos amor limitado hacia ellos. Por ejemplo, en el cielo estará Sofía, estará Romina y estará Natalia, tus hijas. Y estará, espero, mi hijo Luca y mi hijo Levi. Yo no solo amaré a Luca y a Levi, y no solamente me gozaré porque ahí esté Luca y Levi, sino amaré a Sofía, a Natalia y a Romina y a los demás. Mi amor no estará limitado y reservado por unos. Nosotros seremos miembros de un gran pueblo, de una gran familia. Yo no solamente amaré a mi Padre, también te amaré a ti y amaré a otros en Cristo Jesús. Posiblemente a los hermanos que ahorita no pueden ver a otro hermano y que les cae bien gordo, no te preocupes, en el cielo lo verás y allá le amarás. Tu amor no será limitado, porque aquí nosotros sí tenemos un amor limitado, donde nada más amamos a los que nos aman y amamos a los nuestros. En el cielo no. Todos seremos como ángeles, todos seremos seremos seres transformados, seres celestiales, y nuestro amor no será limitado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque los saduceos, para tentar a Jesús, le hicieron esta pregunta. Mateo capítulo número 22. Amén. Y tú lo vas a leer del 23 al 32. Amén. Amén. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después
de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero el respeto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Hasta el 32. 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Amén. Porque nosotros deseamos que nosotros no tendremos un amor limitado y sí seremos como ángeles y miembros de una sola familia celestial. Los saduceos no creían en la resurrección y para querer engañar al maestro, le hacen una pregunta del cielo. Imagínate qué es esa tontería. Y le dan un ejemplo del levirato. El levirato era que si una mujer queda viuda, el hermano se tiene que casar con él, y si también queda viuda de ese hermano, pues el otro hermano valientemente, si ya mató a 2, pues el tercero también. Y estos 7 se murieron, ¿no? Y dicen, bueno, en el cielo, ¿de quién será su esposa? Amén. Ellos están pensando en el levirato, porque el propósito de esto es la relación sexual, es la propiedad y es tener hijos. Es decir, ¿de quién será? Si las 7 lo tuvieron. Y Jesús les dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo yo no voy a ser esposo de Fanny para tener hijos, ni para reproducirme, ni para tener relaciones sexuales. Habrá sido mi esposa, pero en un plano terrenal. Allá ella y yo seremos seres celestiales. Nuestro amor será más infinito que el amor que podamos tener que aquí, que sea terrenal. Seremos todos como ángeles, todos miembros de una sola familia. A eso se está refiriendo Jesús. Entonces, si yo estoy bien preocupado en el cielo, y digo, ay, ojalá y Fanny no le vaya a gustar otro allá en el cielo, imagínate, nuestro Señor me diría a mí, ay, Aldo, estás bien equivocado, no entiendes bien las Escrituras y el poder de Dios. Allá no solamente yo necesitaré a mi familia, yo tendré una familia más grande, seré un ser celestial glorificado. No solamente mi amor será por mi esposa, que es lo que les está enseñando Jesús, ¿no? Y los está a cierto punto diciéndoles, ustedes me quieren tentar a mí, me quieren enseñar a mí, pero yo les voy a enseñar. Y después les dice, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos hubieran haber pensado, bueno, y Abraham, Isaac y Jacob están muertos. ¿Cómo que es un Dios de vivos? Porque Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, están vivos. Están vivos siendo seres celestiales, al igual que nosotros. No morimos, solamente somos transformados. Amén. Eterna. Amén. Ahora, ya vamos, no sé cuántos de esto, un poquito de tiempo. Alguien pudiera pensar, bueno, sí, nosotros recordaremos a nuestros seres, a nuestros familiares, seremos seres celestiales, tendremos identidad, tendremos memoria. ¿Y qué pasa si yo no encuentro a Fanny allá? Bueno, lo más probable es que a lo mejor Fanny no encuentre a Aldo, ¿no? La verdad. ¿Qué pasa si Fanny llega a la gloria y no ve a Aldo? Seguramente significará que Aldo está en un lugar de tormento. Fanny entonces se sentirá triste, porque esa es otra. A todos nosotros nos gusta pensar que todos nuestros seres queridos se van al cielo. Porque todos nosotros vamos a llegar al cielo. Pero esa decisión no es nuestra, aunque tengamos el deseo, esa decisión es del Padre. Pero ¿qué pasaría si Fanny llega a la gloria y no ve a Aldo? ¿Sufrirá? ¿Experimentará dolor? Va a decir, híjole, no me voy a poder gozar. Tengo toda la gloria, tengo todo el reino, estoy con el Padre y me siento triste porque este que me daba lata en vida no está aquí. Dice Dios en su palabra que en el reino de los cielos no hay llanto, no hay dolor y no hay tristeza. Amén. Nuestro sistema de emociones es diferente. Nosotros llegaremos a un mejor conocimiento y a un mejor lugar, donde sí habrá llanto y dolor. ¿Dónde es? En el lugar de tormento. ¿Por qué crees que el rico se está lamentando? A él sí le pesa. Él no se la está pasando bien. Él le dice a Abraham, por favor, manda a alguien. Tengo un padre, tengo 5 hermanos, por favor, haz algo para que ellos no vengan a este lugar. En el lugar de tormento sí hay tormento, en el lugar de tormento sí hay dolor.
Ahí sí tú te vas a lamentar el por qué no le hablaste a lo mejor de Dios, tú no le hablaste de Cristo, a lo mejor nunca le quisiste compartir el evangelio, a lo mejor tú nunca lo invitaste a la iglesia. Ahí sí te vas a lamentar. Pero en el estado de gloria, ahí no hay llanto, ni tristeza, ni dolor. Posiblemente Fanny sea glorificada y llega allá, y Aldo no sea glorificado y vaya al lugar de tormento. ¿Y quién se la va a pasar mal? ¿Fanny o Aldo? Aldo. Fanny no. Yo tengo una pregunta en cuanto a eso. Okay. Tenemos que entender entonces que no todos vamos a llegar al cielo, ¿sale? Pero pudiera ser, porque hay veces en cuestión de religión, por así decirlo, cada religión como que tiene su verdad, ¿no? De cómo va a llegar al cielo. Los católicos tienen su teoría, los testigos tienen su teoría, los mormones también tienen su teoría. Vamos de mal en peor. ¿Sí? Y todos creen tener su verdad. Pero mi pregunta es, ya que todos no vamos a llegar al cielo, ¿puede Dios, por gracia, a alguien en algún momento darle la gracia de llegar al cielo? Ok. Solamente, no importa la religión a la cual tú pertenezcas, ok, la salvación es por Cristo. Amén. Solo Cristo puede hacerte salvo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay muchos cristianos que no confían en Cristo para su salvación, confían en sus obras, confían en su oración que hicieron algún día y ya piensan que por eso son salvos. No, es por Cristo. ¿Y qué es por Cristo? Creer en Cristo, ¿qué significa? Obedecerle. Creer en Cristo, ¿qué significa? Escuchar su evangelio. Creer en Cristo, ¿qué significa? Ser discípulo de Él. Y esa es la gracia de ser salvo. Entonces, puede haber un cristiano que es cristiano, pero no tiene a Cristo como su Salvador. Amén. Que es cristiano, pero no le atrae escuchar el evangelio. Que es cristiano por otras cosas. Tal vez es cristiano por algún interés social, porque le gusta ayudar a los huérfanos, a las viudas, a las viejitas, pasar la calle, y por eso se siente un buen cristiano, pero no está confiando en Cristo. Entonces la salvación no es por religión, la salvación es por Cristo. Hay tres cosas importantes. La salvación es por Cristo, la salvación es por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es por fe, ¿sí? Todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador es salvo. Todo aquel, ¿ok? No importa etnia, tribu, nación, religión, ¿ok? Y es solo por gracia, no hay ningún mérito de nosotros. Amén. Entonces, después, si quieres, vamos a hablar de por qué a lo mejor un mormón se puede estorbar en cuanto a la salvación, o un testigo de Jehová. Primero, los testigos de Jehová creen en una salvación a medias y el mormón cree en otra salvación. Lo importante es creer en la salvación que Jesucristo nos enseñó, ¿no? Y desearla. De repente ahorita viene a mi imagen el malhechor que está al lado de Jesús. Amén. Y él le dice: mira, yo tengo toda la razón de estar aquí, pero cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Es decir, él buscó el reino en el último momento de su vida, pero lo buscó. Y Jesús, ¿qué le dice? Desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Amén. Tal vez los testigos de Jehová creen que el paraíso es aquí, pero si ese está desde ese día en el paraíso, entonces ¿dónde está? Si el paraíso es aquí. Entonces, no es que cada uno de nosotros tengamos nuestra ideología del cómo podemos ser salvos, sino que le creamos a Cristo del cómo Él nos puede hacer salvo. Amén. Entonces, la salvación es por Cristo, es por fe y es por gracia. Amén. Amén. Bueno, vamos a la quinta pregunta, y esta se refiere a la maldad que existe. Es Satanás el autor de toda la maldad y todo el pecado que existe en nuestras vidas, en el mundo. Según nosotros, sí. Normalmente, ¿qué pasa a nosotros cuando pasa algo malo? ¿Quién tiene la culpa? Satanás. Por conveniencia, ¿no? O nosotros hacemos algo. ¿Quién hizo que hiciéramos eso malo? Satanás. Para nosotros, en muchas, incluso puedo decir iglesias,
Se predica que Satanás es el autor de toda la maldad y la pecaminosidad en el mundo, pero Amén. para Dios no. Amén. En el principio, en el huerto de Edén, podemos ver cómo es Satanás. Satanás es el responsable, es el ser malvado, es el ser miserable y caído, que desde el inicio de la creación, desde que existió el hombre, buscó que el hombre tropezara. Desde el inicio de la creación. Desde que el inicio de la creación, Satanás invitó al hombre a pecar. Y el hombre pecó. Pero Dios no le dice al hombre que él es malo por culpa de Satanás. Dios no le dice al hombre que él hizo lo malo por culpa de Satanás. Dios le dice al hombre que él es responsable de su propia maldad. Y que él, el hombre, no necesita a Satanás para ser malo. El hombre tiene suficiente maldad en sí mismo para ser malo. Es decir, nosotros no somos pecadores por Satanás. Nosotros no cometemos pecado por Satanás. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos pecadores. Y Dios sujeta a la tierra y la maldice por un hombre que se llama Adán. Mira ahí en Génesis, capítulo número 3. Amén. Ahí estamos. Versículo 17 al 19. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él. Fíjate bien ahí, maldita será la tierra. ¿Por quién? Por tu causa, por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios le dice al hombre: mira, en la tierra va a haber maldad por Satanás. ¿La tierra va a ser maldita por Satanás? No, le dice: la tierra será maldita por tu causa. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace responsable al hombre de la maldad. Si hay alguien que es responsable de la maldad en el mundo y de la pecaminosidad del mundo, para Dios es el hombre. Es el hombre. Nada más que nosotros, muy convenientemente, en ocasiones decimos: es que fue el diablo. ¿No? Yo discuto con Fanny y de repente se me salen unas palabras y el otro día le digo: Fanny, ¿sabes qué? Discúlpame, es que fue el diablo el que puso eso en mi corazón, ¿no? Y de repente estamos aquí en la iglesia y siempre hay uno que quiere tener la razón y nos dice de cosas, y al otro dice: no, hermanos, que el diablo, ¿no? El diablo fue el que me hizo que yo hiciera eso. Eso es irresponsabilidad. Amén. Eso es irresponsabilidad. Porque eso no le funcionó en el principio al hombre. ¿Qué fue lo que le dijo Eva? Es que la serpiente me engañó. Y Dios dijo: ah, sí, tienes razón. Entonces la serpiente es la culpable. A ella hay que castigarla, a ella hay que maldecirla. Dijo: no, tú eres el responsable. Ahora, nosotros le damos atributos a Satanás que no tiene. Después hablaremos de él. Si es necesario, hablaremos de él. Hemos visto algunos atributos de Dios, ¿no? Amén. Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. ¿Satanás lo es? No. Ok, entonces vamos a poner este ejemplo. Si Satanás no es omnipresente, supongamos que ahorita aquí a una cuadra de nuestra iglesia un hombre saca una pistola y ¡pum!, mata a otro hombre. Y nosotros decimos: es que fue el diablo el que hizo eso. Estamos en Cuernavaca. Y al mismo tiempo, ¿en dónde te gusta? En Monterrey. En Monterrey hay otro hombre que saca otra pistola y mata a otro hombre, y también dicen: Satanás hizo eso. ¿Satanás puede estar en dos lugares a la vez? No. ¿Por qué? Porque él no es omnipresente. Pero nosotros lo hemos hecho omnipresente, ¿sí o no? Amén. Porque para todo lo malo decimos: Satanás, Satanás, Satanás. Entonces pareciera ser que él está en todo el mundo, y él no está en todo el mundo porque él no es omnipresente. A través de nuestra maldad lo hemos. Así es nuestra propia maldad. Lo que podemos ver en cada esquina es nuestra propia maldad. Lo que podemos ver en cada esquina es nuestro propio pecado, el pecado del hombre. Otro ejemplo: Dios es omnisciente. Sí. ¿Qué quiere decir? Él conoce nuestros pensamientos, Él induce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón y Él induce nuestro corazón. ¿Satanás es omnisciente? No. Entonces, ¿cómo Él puede conocer mis pensamientos? Si Él no lo es, ¿cómo puede conocer mi corazón? ¿Ves cómo tratamos a Satanás como a Dios?
Muchas personas tratan a Satanás como a Dios y le dan autoridad como si fuera Dios. Y ese es el propósito de él, porque él desde el principio de la creación quiso ser Dios. Entonces hay muchas personas, con todo respeto, ignorantes, que le están atribuyendo a Dios, a Satanás, omnipresencia y omnisciencia como Dios. Y déjenme darles una noticia: él no es así. Él es un querubín caído, limitado. Y como está muy limitado, él trabaja con huestes espirituales de maldad, ¿sí? Otros demonios, otros principados, otras potestades. Él no trabaja solo, porque él no puede hacer las cosas solo. De repente nosotros los hombres le echamos una manita, ¿no? Para echar a perder esta creación. De repente yo le echo una manita para echar a perder mi matrimonio, para echar a perder mi vida espiritual, porque él solo no puede. Ahora, que él sí desea. Por eso Pedro dice que él anda como un león rugiente, buscando a quien matar, a quien devorar y a quien destruir. Y después Pablo dice en sus cartas que es el príncipe de la potestad del aire. Haz de cuenta que pareciera ser que nosotros lo respiramos y se nos mete la maldad. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es hacernos caer a nosotros, como él. Él está en un estado miserable. ¿Y qué quiere de nosotros? Que nosotros estemos en el mismo estado miserable. ¿Cómo hace eso? Separándonos de Dios. ¿Cuál fue su meta al engañar a Eva? Separar a Dios del hombre. Entonces, ¿cuál es la meta de Satanás para nuestra vida? Separarnos de Dios, romper nuestra relación con Él. Y segundo, interrumpir o fracturar el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo que Él quiere. Por eso está buscando a quien matar, a quien devorar y a quien destruir. Amén. Entonces, para resumir ahí, Satanás no es el responsable de la maldad y de la pecaminosidad en el mundo. Para Dios, el hombre es el responsable de la maldad y del pecado que hay en el mundo. Por eso Cristo murió por los hombres, no murió por Satanás. Cristo no quiso hacer salvo ni bueno a Satanás. Ese es un ser perdido. Cristo vino a rescatar al pecador, o sea, a nosotros, no a Satanás. Porque desde el principio sabía quién era el responsable, ¿no? Como lo dices, desde Adán y Eva, quiénes eran los responsables del pecado, ¿no? Amén. Como lo fuimos nosotros desde la creación. Entonces tenemos que ser nosotros como cristianos más responsables de nuestros actos, ¿no, pastor? Amén. Por eso, nos vamos a enseñar en nuestra clase de fundamentos. Hay algo que ya vimos que es la soberanía de Dios, pero hay otra parte que se llama la responsabilidad del hombre. Dios nos llamará a cuentas, ¿por qué? Porque Él espera responsabilidad de nuestros actos. Amén. Él nos llamará a cuentas de nuestra familia, ¿por qué? Porque Él espera responsabilidad de nuestros actos, igual de nuestros hijos, igual de la fe. Por eso nos llamará a cuentas, porque Él es soberano, Él hace su obra, Él ejerce su voluntad, pero al final de cuentas, tú, hombre, eres responsable. Entonces imagínate que yo llegue al tribunal de Cristo y yo para todo le eche la culpa al diablo. Es que mira, yo quería ir a la iglesia, Señor, pero es que el diablo siempre me ponía algo. ¿Y tú crees que el Señor va a decir, no, sí, fue el diablo? Yo sé que fue el diablo, hijo. No, es que en verdad yo quería tratar bien a mi esposa, pero el diablo se me metía todos los días, Señor. Entonces no, ¿verdad? Sería absurdo. Pero desafortunadamente muchas personas así piensan. ¿Cómo andamos de tiempo? Yo creo que ya. ¿Ya? Ok, bueno. Nos va a quedar una pendiente. Teníamos otra pregunta, pero la vamos a dejar para el próximo mes. Amén. Amén. Bueno, de esta manera, mis hermanos, concluimos esta actividad de Pregúntale al Pastor, esperando que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén. Y que a través de la palabra también ustedes la estudien, la escudriñen y también sepan que a través de ella vamos a encontrar no únicamente respuestas, sino promesas de cómo tenemos que hacer y guiar nuestra vida, ¿no, pastor? Amén, amén. Bueno, nos vamos a despedir con palabras de oración y le vamos a pedir a nuestro pastor que nos despida con una oración. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque fue tu Espíritu Santo el que nos ayudó a hacer estas cosas, Señor. Padre, tú eres un Dios que tiene toda la sabiduría, que tiene toda la ciencia y todo el conocimiento. Ayúdanos, Padre, a siempre nosotros confiar en ti, a que el consejo venga a nuestra vida, que tú llenes nuestra mente con sabiduría, Señor, que no andemos según nuestros pensamientos, según nuestros caminos, sino que aprendamos a confiar y a hacer tu voluntad, Señor.
Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera en nuestro camino, Señor. Ayúdanos a bendecir a nuestra congregación, a edificar esta iglesia y que esté fundada sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, y que esto sea de mucha bendición también para todos nuestros amigos, para todos nuestros conocidos. Y gracias, Señor, por este tiempo. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Sé tú en los hogares de mis hermanos, bendiciéndolos, prosperándolos en todas las cosas que ellos hagan, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Amén.